Zozan Miglioli. Él es argentino, nacido en Argentina, en Buenos Aires, perdón. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Argentina. Allí trabajó un tiempo, pero a mediados de la década de los 2000 se inicia en la práctica del Zen en el linaje de Taizen de Shimaru en Buenos Aires, Argentina. En los años posteriores profundizó su entrenamiento en España con Bárbara Cosen y en Francia en el templo Zen de la Gendronnière. Y en el año 2013 viaja a Estados Unidos, donde comienza su vínculo con el San Francisco Zen Center, fundado por el maestro Shinryu Suzuki. En el año 1962 fundó el templo. En el 2014 realiza su primer periodo de prácticas intensivas, el ANGO, de 3 meses, a partir del cual decide desvincularse de su trabajo como publicista. Viaja a Japón en el 2015, en donde vive 6 meses, profundizando su práctica de Zen y la ceremonia del té, Shado, que ya había comenzado en Argentina. Luego de ese periodo en Asia, pues se muda como residente permanente al San Francisco Zen Center y también estuvo en el monasterio de Tassajara, en las montañas, en un área cercana, bueno, no sé si es tan cercana, del área de Big Sur, en California. En el año 2017 se muda al templo urbano, Mente de Principiante, en la ciudad de San Francisco, y ahí se ordena de sacerdote budista en el 2018. Actualmente es el presidente del San Francisco Zen Center y también guía grupos de práctica Zen para personas de habla hispana en el continente americano y en Europa. Bienvenido, Reverendo Zozan, con una conferencia que creo que va a ser muy interesante para todos, como es la mente Zen y la ecuanimidad en estos tiempos de incertidumbre. Bienvenido, gracias por estar aquí y gracias a todos los que están llegando. Gracias Marina y gracias Winston por la invitación a este espacio. Y sí, como comentó recién Marina, mi nombre es Zozan, mi nombre del Dharma, y estoy aquí en San Francisco, en los Estados Unidos, en el Centro Zen de San Francisco, que es donde vivo y trabajo. Marina decía ahí, se recibió de licenciado en Administración de Empresas y me parece tan lejano, ¿no? Hace tiempo, casi otra vida. Y hoy vivo aquí en el Zen Center y me desempeño como presidente. Y llegué al Zen Center en realidad la primera vez durante mi luna de miel, en el 2013. En ese entonces había abierto una sucursal o una oficina de mi agencia de publicidad en México y estaba viajando mucho a México. Y estando en México decidimos con mi esposa ir a San Francisco para la luna de miel. Y ahí fue donde decidí, ya que había leído algún libro de Shunryu Suzuki, especialmente de su libro tan conocido, Mente Zen, Mente de Principiante, decidí conocer el Zen Center. Y la verdad que lo que vi aquí y la expresión de la práctica de Suzuki me llegó de una manera muy cercana, y allí fue cuando decidí emprender esta parte del camino de mi práctica que me trajo hasta aquí. Y sí, como veníamos hablando un poco antes del horario de comienzo de esta reunión, por supuesto vivimos tiempos sumamente complejos para la humanidad. Y algunos países tienen diferentes realidades y las causas y condiciones de cada lugar son diferentes, pero claramente el mundo en sí está pasando por momentos muy difíciles. Y creo que muchos de los que están aquí, o probablemente muchos de los que están aquí, son estudiantes del budismo, y el tema del sufrimiento no debe ser una novedad, ¿no? El Buda mismo impartió su primera enseñanza en el primer sermón de Benarés
el que conocemos como las 4 nobles verdades, que habló sobre la existencia del sufrimiento, ¿no? De la dificultad y el malestar. Y vaya si lo estamos profundizando ahora. Porque más allá de las dificultades que presenta la pandemia en sí desde la salud, por supuesto, otras consecuencias derivadas de la necesidad de protegernos, de la necesidad de cuidarnos, tienen que ver con las pérdidas de trabajo, tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, políticas, que hacen todo esto sumamente difícil. Entonces creo que la pregunta, o una pregunta puede ser, ¿cómo vivimos esta realidad, ¿no? ¿Cómo vivimos esta primer noble verdad sobre la existencia del sufrimiento, en particular hoy, en medio de esta pandemia? Porque, digamos que en medio de la pandemia y con el dolor que con seguridad cada uno de los que estamos aquí convivimos de manera diaria, este quizás sea uno de los momentos más difíciles para trascender esta dificultad, este sufrimiento en nuestra vida y de nuestros seres queridos. Entonces aquí estamos. Y cuando Marina y Winston me invitaron a dar la charla, dijimos, bueno, ¿de qué podríamos hablar? Y allí donde surgió esta temática del no saber. El título de lo de hoy es No saber, mente de principiante y ecuanimidad en tiempos de incertidumbre. Y de alguna manera creo que, digamos, en estos momentos, o una de las cosas que genera más complejidad, más dolor, más incertidumbre, es este hecho de no saber. No saber. Es como que cada día durante este año o más, o 15 meses, siento que cada vez que creía o pensaba saber algo, la realidad me mostró que no sabía nada, una y otra vez. O que creía algo me demostró que las cosas no eran como creía. Entonces, no saber se ha hecho muy presente. Se ha hecho muy presente, por lo menos puedo hablar de mí en mi vida, pero en general en las conversaciones que tengo y con la gente que me relaciono, descubro que para mucha gente no saber, y la conexión, el contacto con no saber, es algo que está muy vivo, es algo que está muy presente en este momento. Y por supuesto seguimos sin saber, ¿no? O sea, cómo va a evolucionar esta pandemia, cuál va a ser la nueva normalidad, lo que eso signifique, ¿no? Y cuál va a ser el verdadero impacto personal y familiar y social de lo que está ocurriendo para cada uno de nosotros y como sociedad en general. Entonces volvemos a este tema, ¿no? De no saber, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y por supuesto vamos a hablar más sobre el tema de no saber, y esto no es algo nuevo o algo que ingresa en nuestra práctica con la pandemia. Con seguridad muchos han transitado esta enseñanza o profundizado en esta enseñanza con anterioridad. Pero sin lugar a dudas, no saber, creo, es una de las premisas más contundentes del momento presente. Y quizá alguno de ustedes o muchos de ustedes sepan o hayan oído hablar de lo que es un koan en la práctica del Zen. Y el koan, para aquellos que no conocen el término, digamos que son como cuentos cortos o interacciones en general entre un maestro y un alumno que se utilizan en el Zen para enseñar. Se utilizan en el Zen para transmitir una enseñanza que generalmente va más allá de lo meramente intelectual, ¿no? de la lógica. Y en general no tienen una lógica, digamos, racional establecida, estos koan, estos cuentos. Quizá el koan más conocido, o uno de los cuentos más conocidos, es ese koan, ese cuento de cuando alguien aplaude, cuando uno aplaude, escucha el sonido de ambas manos. Y el koan pregunta, ¿cuál es el sonido de una mano? ¿No? Ese es el koan del aplauso, del aplaudir, es uno de los koan más conocidos, inclusive para personas que no están relacionados con el Zen o con este tipo de enseñanzas. Y entonces, en relación al tema sobre el que estamos reflexionando hoy, de lo que vamos a hablar hoy,
les quiero contar un koan, les quiero leer un koan, que proviene de una compilación llamada el libro de la ecuanimidad, o el libro de la serenidad. Y es el caso número 20. Y dice así, déjenme que lo voy a buscar, aquí está. El maestro Zen Fayan visitó una vez al maestro Zen Dizang. Dizang preguntó a Fayan, ¿a dónde vas? Fayan contestó, voy en peregrinación. Y Dizang dijo, ¿cuál es el propósito de hacer un peregrinaje? Fayan contestó, no lo sé. Dizang dijo, no saber es lo más íntimo. Y Fayan despertó. ¿A dónde vas? Voy en peregrinación. ¿Cuál es el propósito de hacer un peregrinaje? No lo sé. No saber es lo más íntimo. Y este koan, en este cuento zen, por supuesto la pregunta va más allá de la peregrinación en sí como actividad. Dizang de alguna manera le está preguntando a Fayan algo sobre la vida espiritual o la práctica espiritual, o inclusive sobre la vida misma, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida no es más que una peregrinación. Entonces la pregunta del maestro Zen, de Dizang, es ¿qué significa este peregrinaje? ¿Por qué peregrinas? Y Fayan le dice, no lo sé. Y no saber, según el maestro Dizang, no hay nada más íntimo que no saber. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿No? Que creo que es un poco la pregunta. ¿Cuál es el propósito de este peregrinaje? En cualquier momento, y en especial hoy, en este momento tan especial, tan particular que estamos viviendo en la humanidad, ¿cuál es el propósito de esto? Y yendo un poco más profundo hacia preguntas más ontológicas, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué la vida es difícil? ¿Por qué anhelamos siempre algo más? O sea, ¿qué sabemos realmente de nuestra misteriosa y fugaz experiencia en este mundo? Y de alguna manera la respuesta de Fayan es muy honesta. Simplemente dice, no lo sé. No se limita a dar una respuesta profunda y piadosa, basada en las enseñanzas del budismo, y simplemente dice, no sé. ¿No? Honesta y humildemente. Y quizá en su no sé, estaba esperando que justamente el maestro Dizang, digamos, arroje luz sobre la cuestión, ¿no? Provea una enseñanza sobre el no saber, pero Dizang dice que no sé es lo más correcto, que no saber es lo más íntimo. Y aquí no saber no es lo contrario de saber, ¿no? Vamos a entrar en ese espacio de quizás no dualismo donde es saber o no saber. No saber no es exactamente la otra cara de la moneda de sí saber. Porque el no saber al que se refiere Fayan aquí está más allí del saber o del no saber. O decirlo de otro modo, es el verdadero, es el más profundo saber o no saber. Porque cuando sabemos algo y descansamos en ese saber, es como que de alguna manera limitamos nuestra visión, ¿no? Solo vemos lo que nuestro saber nos permite ver. Y de alguna manera ese conocimiento, esa posibilidad de saber, se convierte en un impedimento, se convierte de alguna manera como en nuestro enemigo. Y creo que este koan es especialmente apropiado para Occidente, ¿no? Para nosotros los occidentales, porque para nosotros saber es muy importante, ¿no? Para nosotros no saber
se toma como ignorancia, ¿no? Es un estado negativo, es algo que hay que evitar. Hay que evitar no saber. Necesitamos saber. Y sin embargo, en este koan hablamos de que no saber es lo más íntimo, como implicando de alguna manera que no saber es un estado positivo, contrariamente a lo que estamos acostumbrados y a lo que la sociedad nos presentó o nos presenta como mandato. Debes saber y debes saber más. Y debes saber más que el de al lado, si no, de alguna manera pueden engañarte o puede ser menos. Entonces, ¿qué significa no saber? Como aquello más íntimo, como aquello más profundo, como un estado positivo. Entonces, surge en ese no saber, ¿no? En ese momento, quizá cuando pensemos esta persona, esta enfermedad, esta oportunidad, este dolor, esta belleza, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos realmente ingresar profundamente en este aquí y ahora, en la realidad de lo que está ocurriendo, en la realidad tal cual es, y no la realidad tal cual creemos saber? Y de alguna manera Fayán aquí cuando dice no sé, y la respuesta del maestro es no saber en lo más íntimo, es porque estamos cegados, ¿no? Estamos cegados por los propios venenos de la codicia, el odio, la ignorancia, a ver la realidad tal cual es. Y entonces en ese admitir, en ese profundo admitir de Fayán de decir no sé, está de alguna manera diciendo soy humano, ¿no? Y estoy condicionado. Y allí donde se vuelve íntimo. Y la comprensión profunda de este hecho, de alguna manera produce ese episodio de despertar para Fayán. Porque más allá de la mente grande, la mente magnánima, que comprende este no saber como la realidad que es difusa o oculta por mis propios condicionamientos, también en el día a día este no saber se vuelve importante. Porque de alguna manera el no saber es como que estoy abierto, estoy preparado, estoy dispuesto a aprender cuando no sé. Estoy dispuesto a sorprenderme, ¿no? Y puedo escuchar a otros e inclusive puedo oírme a mí mismo más allá de mis propias ideas. Porque aunque mi experiencia, por supuesto, es importante y mis conocimientos son importantes, y vamos a hablar más de eso un poquito más adelante, esta experiencia, estos conocimientos, cuando nos asimos a ellos, cuando nos apegamos a ellos, pueden estorbar. Cuando dejo de lado mis ideas, cuando dejo de lado mi creencia de aquello que sé, puedo estar más presente, puedo ser más humilde. Y en esa humildad y en esa presencia hay algo que ocurre, en esa entrega a no saber, hay algo que ocurre que creo es muy importante, muy relevante en los días que corren. Y es que en esa humildad, en esa presencia, no tengo miedo. De alguna manera conecto con la práctica, conecto con la inmensidad de todo lo que es y no tengo miedo. Entonces puedo estar presente en este momento, comprometido, conmovido, diría inclusive, conmovido, abierto, íntimo, con lo que significa no saber. Y para los practicantes del Zen esto, digamos, es algo con lo que practicamos con asiduidad, con constancia, ¿no? Este no saber, que es precisamente un estado en el que nos liberamos para descubrir, digámoslo así, descubrir quizá entre ensayo y error o quizá guiados por la intuición,
¿Qué existe más allá de nuestra mente consciente? ¿Qué existe más allá de nuestra naturaleza condicionada? Y es allí donde a través de ese no saber nos volvemos más íntimos con la realidad, más íntimos con nosotros mismos. No saber nos vuelve más íntimos con nuestra verdadera naturaleza. ¿No? Cuando hablamos de intimidad, hablamos en general la intimidad tiene connotaciones de cercanía. Cuando yo soy íntimo con alguien, me considero cercano a esa persona. Cuando hablamos del no saber y la intimidad del no saber, hablamos de una cercanía con la verdadera naturaleza de la realidad, con el verdadero y más profundo ser de todo lo que nos rodea. Y entonces en ese no saber dejamos ir los condicionamientos o intentamos dejar ir los condicionamientos, intentamos dejar ir aquella, la preexistencia de todo eso que creemos que sabemos para volvernos más íntimos, más cercanos con las cosas tal cual son. ¿No? Y entonces esa intimidad es como una invitación a acercarnos, ¿no? Una invitación a abrazar la vida tal y como es en este momento, ¿no? En lugar de apegarnos a que las cosas sean de otra manera, excepto de cómo son en este momento. Y como dije antes, ¿no? Cuando estamos libres de estos puntos de vista, estamos espaciosos, estamos dispuestos a aprender. Y lo que sabemos con seguridad en este gran universo es muy limitado. O sea, inclusive aquellos que saben mucho, realmente en contexto de la información y del conocimiento universal, nadie sabe realmente nada, ¿no? Hay un maestro zen coreano de nombre Seung San, que tiene algunas cosas escritas muy interesantes y siempre valora esa mente del que no sabe. Y le gusta hacerle preguntas a sus alumnos como ¿qué es el amor? ¿O qué es la conciencia? Entonces por ahí los alumnos empiezan a contestar y el maestro les dice, no, eso es cómo te sientes cuando estás enamorado. ¿O qué te ocurre cuando estás enamorado? ¿Qué es el amor? ¿De dónde viene tu vida? ¿O qué es la belleza? Finalmente el alumno se ve forzado casi a responder no sé. Y allí es donde el maestro Sang dice, bien, mantén esa mente que no sabe. Mantén esa mente abierta, mantén esa mente clara. Entonces, vivimos en una época, como digo, en una sociedad donde el saber es lo más importante. Pero sin embargo vemos aquí esta otra posibilidad. Allí donde no saber es lo más íntimo. Y es lo más íntimo sin tamaño, ¿no? Sin medidas, sin límites. No hay medidas de intimidad aquí. El maestro Dijang dice, es lo más íntimo. Comprende toda la intimidad, ese no saber. Porque ese no saber es como una experiencia de inmersión, una experiencia de plenitud con una conciencia llena, plena de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y toda nuestra experiencia, todo nuestro deambular, nuestra búsqueda, es algo con esa profundidad, que no es parcialmente íntimo, sino que es lo más íntimo. Y este concepto de no saber, y de no saber como lo más íntimo, se ve reflejado de una manera hermosa, creo yo, de una manera maravillosa, en el libro Mente Zen, Mente de Principiante, que es un compilado de charlas dadas por Shunryu Suzuki Roshi, el fundador del San Francisco Zen Center, aquí donde vivo y trabajo. ¿No? Y quizá algunos de ustedes leyeron el libro Mente Zen, Mente de Principiante. Me hace mucha gracia porque este libro tiene la palabra principiante en el título. Entonces, muchas personas que
deciden adentrarse al Zen o hacer sus primeros pasos, lo ven y dicen, un libro para principiantes, y lo compran. Y luego vuelven, ¿no? No entendí. Y qué bueno que no hayas entendido. Es un excelente primer paso. Pero aquí, digamos, hay una frase de Suzuki Roshi que dice, la frase más conocida del libro, que es, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, y en la del experto hay pocas. ¿No? En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. Y volvemos a este tema del no saber y el condicionamiento social o el mandato de tener que saber. Cuando hablamos de mente de principiante, no estamos hablando de ignorancia, ¿sí? No estamos hablando de ingenuidad, ¿no? Estamos hablando de una mente curiosa, una mente que investiga, abierta a aquello que ocurre, ¿no? Buscando, pero no con expectativa de lograr algo, de aferrarse a algo, de decir, ya sé, ¿no? Porque ahí donde decimos ya sé, es donde la mente de principiante se detiene, donde la mente de principiante se acaba. Porque la propuesta aquí, y para aquellos que hayan leído el libro, van a darse cuenta que existe la posibilidad de mantenerse curiosos siempre, inclusive aquello que sabemos o creemos que sabemos. Entonces, simplemente estar allí, simplemente o estar aquí, ¿no? Y observar lo que ocurre con una mente amplia, con mente de principiante, o con la mente del no sé, ¿no? Y de esa manera estar preparados para cualquier experiencia que surja en este momento. Y la mente de principiante es una mente que de alguna manera comprende que no saber es lo más íntimo, ¿no? Porque allí donde creemos que sabemos o donde sabemos, perdemos esa curiosidad en general, ¿no? Esa apertura interna que nos permite conectar íntimamente, ser íntimos con todas las cosas tal cual son, con la realidad tal cual es, y de cómo podrían ser. Y en este momento que estamos viviendo ahora, ocurre que no saber se convierte en muchas ocasiones no en una opción, en algo que decidimos emprender, como nos enseña aquí el maestro Shunryu Suzuki o Dizan, sino que es algo que casi nos es impuesto. No sé qué va a pasar con mis relaciones, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Hay cosas que eran importantes en mi vida y ahora no lo sé. Y esto de alguna manera tiene un principio, tiene un carácter profundamente transformador. Y la propuesta aquí, y un poco lo que quiero expresar en esta charla hoy, tiene que ver con poder morar, poder sostenernos con firmeza y con balance en ese no saber, en lugar de ingresar en el tormento de la desesperación o de la incertidumbre, y tratar de saber. Ese tratar de saber también en este momento nos está llevando a consumir información, y uso la palabra consumir adrede, de consumir información que no siempre es correcta. Pero nos sentimos mejor porque creemos que sabemos. Entonces, podemos en este momento, especialmente en este momento, conectar con nuestra mente de principiante. Podemos en este momento permitirnos no saber y a la vez estar bien con ello. Esa es la gran pregunta. Y de alguna manera, la gran dificultad. Pero, a ver, quiero ser claro con una cosa, ¿no?
por supuesto es importante informarse, ¿no? Es importante saber si una vacuna es efectiva o no, o saber cuáles son las nuevas medidas del gobierno para la protección de la comunidad. Por supuesto, informarse es importante. Y ocurre lo mismo con el saber, ¿no? Pero por eso digo que la mente de principiante no es una mente ingenua, ¿no? No es una mente carente. Todo lo contrario. Es una mente plena, pero es una mente plena en curiosidad. Pero en esa curiosidad no descarta todo lo que ve, sino que asimila y vuelve a preguntar. Esto no trata de decir, bueno, bárbaro, ya sé esto, ahora lo dejo ir, no lo sé más. Simplemente es mantener abierta la curiosidad. Ya sé esto, y esto puede ser o puede no ser. Y estar bien con eso. Y puede ser de esta manera ahora, y puede ser de otra manera más adelante. O puede ser de esta manera para mí, y puede ser de una manera completamente contraria para cualquiera de ustedes que están aquí. Y esa es la mente del no saber. Y esa es la intimidad cuando conectamos con esa mente. Simplemente sostener aquello que sabemos con ligereza. ¿No? Como dice Suzuki, repito la frase, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. ¿Esto se trata de no ser experto en algo? No, por supuesto uno puede ser experto en algo. Pero hay formas y formas de ser experto. Una forma es creer que lo sé todo y que en mi forma de ser experto pierdo el interés, pierdo la curiosidad por aquello que cambia, pierdo la curiosidad por aquello que quizá otra persona esté viendo diferente a como lo estoy viendo yo. O se puede ser experto con mente de principiante, ¿no? Como volver a cerrar ese círculo. Siempre manteniendo la curiosidad. Porque, de alguna manera, como digo, que esta mente de no saber se ve reflejado en esta mente no principiante, de esta mente principiante, perdón, quiero decir que en ese lugar se abre, de alguna manera, un espacio a donde podemos sostener. Cuando creemos que sabemos y cuando nos dedicamos a tratar de saber más, se vuelve un espacio más cerrado, se generan corazas y protecciones alrededor de mi saber que achican, que comprimen el espacio. En esa curiosidad, en esa mente de principiante, en ese no saber que es tan íntimo, se genera una apertura, se genera un espacio. Y este espacio, de alguna manera, este espacio del no saber, me lleva al otro punto de nuestra charla, que es el concepto de ecuanimidad. Y hemos leído y tenemos diferentes nociones, o, ¿por qué no decimos, sabemos lo que es la ecuanimidad? O creemos que sabemos lo que es la ecuanimidad. Y creo que es interesante que reflexionemos sobre qué significa ser ecuánime y de alguna manera qué representa la ecuanimidad para nosotros en los tiempos que corren. Porque la ecuanimidad está muy ligada, profundamente ligada, con la abundancia del espacio, ¿no? La ecuanimidad, por definición, habla de un espacio abundante. Ecuanimidad, desde el punto de vista etimológico, viene del latín y viene en latín es aquanimitas. Aqua significa igual, anima significa ánimo, aqua, ánima, y dad, cualidad, ¿no? Entonces podríamos decir que etimológicamente ecuanimidad es la cualidad del igual ánimo. La cualidad del igual ánimo. Pero ahí es donde
vuelve este tema de la mente de principiante. Allí es donde vuelve este tema del no saber, ¿no? Porque si yo creo que sé lo que es la ecuanimidad como esta condición del igual ánimo, puedo perder la curiosidad de descubrir que en realidad lo que está ocurriendo no es ecuanimidad, que en realidad lo que está ocurriendo es apatía, que en realidad lo que está ocurriendo es, no sé, desinterés o desconexión. Y quizá algunos de ustedes tomaron contacto con este concepto de los enemigos cercanos, ¿no? Estas cuestiones que vistas desde afuera, inclusive desde adentro, son muy similares a otra cosa, a un valor, a una virtud, pero en realidad no son lo mismo. Y de la ecuanimidad, sus enemigos cercanos en general son esas cosas, son el desinterés, la desconexión, la apatía, que uno puede observar y decir, ajá, qué persona ecuánime. Pero es esa mente de experto, esa mente que intenta saber o que cree que sabe, que a veces expresa ecuanimidad, o que cree que sabe lo que es la ecuanimidad, y lo entiende como mantener el mismo ánimo frente a diferentes estímulos o cosas en la vida, y se detiene sin preguntarse, ¿esta capacidad de mantenerme de igual ánimo frente a lo que está ocurriendo es realmente ecuanimidad? La mente que no es de principiante no se lo pregunta. O la mente de principiante nos permite continuar la exploración. O hay un componente aquí de desconexión. O hay un componente aquí de miedo. Entonces me mantengo como neutro. Y esa neutralidad puede parecer como la ecuanimidad. Porque por supuesto para hablar de ecuanimidad debemos hablar sobre el cambio. Y vaya que han cambiado las cosas, ¿no? Y como saben ustedes que están aquí, nuevamente, ¿no? En cualquiera que haya estudiado un poquito de budismo, conoce la premisa una de las premisas principales del budismo, sino la principal, de que todo es impermanente, todo cambia, ¿no? Y en ese contexto entonces, en ese contexto de que todo es impermanente, de que todo cambia, ¿cómo se presenta? ¿Qué es la ecuanimidad? ¿Y cómo se ve sostenida, ampliada esa ecuanimidad a través de la mente de principiante, a través del no saber tan íntimo de Fayan? Y el punto es que en ese intentar saber, en ese intentar conocer, porque de alguna manera lo que estamos intentando hacer en general es controlar. Para poder controlar necesito saber. No puedo controlar lo que no sé. Y en general vivimos la vida principalmente embarcados en tres estados. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿O no me importa? ¿No? Y aquello que me gusta, si lo tengo, quiero atesorarlo, quiero que permanezca. Si no lo tengo, quiero tenerlo. Y de lo que no me gusta, si lo tengo, quiero evitarlo, quiero que desaparezca. Y si algo que no me gusta no lo tengo, intento por todos los medios posibles que no venga. Y aquello que no me importa, principalmente me estorba, ¿no? Es un estorbo, porque ni me gusta ni no me gusta y simplemente está ahí. Entonces, queremos controlar eso. Queremos controlar aquello que me gusta, que no me gusta o que no me importa. Y para controlar necesitamos saber. Y cuando intentamos saber, perdemos esa mente de principiante. Entonces, ¿qué es la ecuanimidad? ¿Y cómo se relaciona con la mente de principiante? Principalmente en este intento de controlar o de manejar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo traigo como importante porque es tan vasto, es tan enorme lo que está ocurriendo y es tan mínima nuestra capacidad de control que el concepto de la ecuanimidad se hace realmente importante. Y la analogía que me gusta utilizar siempre con respecto a este tema de la ecuanimidad es
es pensar o es imaginar todo aquello que nos ocurre en la vida, todo, problemas, alegrías, dificultades, sufrimiento, la vida misma como una gota de tinta. Como una gota de tinta. ¿No? Esencia de vida, llamémoslo así, esencia de vida, en una gota de tinta. Y en ese control, en esa mente que intenta saber, en esa mente que quiere controlar, saber, que es de experto, hacemos todo lo posible por modificar esa gota de tinta. O cambiarle el color, cambiarle el tamaño, lo que sea, ¿no? Ahora, si la gota de tinta es todo lo que acontece en vuestras vidas, imagínense que ustedes son un vaso lleno de agua. Y cuando esa gota de tinta cae en el vaso, la tiñe completamente del color de la tinta, ¿no? Quizás lo hayan visto alguna vez. Cae la gota en el vaso, el agua, ¡pum!, se convierte del color de la tinta. Entonces, en la desesperación de lo que ocurre, como digo, hacemos todo lo posible por transformar esa situación. Inclusive, no solamente tratamos de minimizar o de cambiarle el color o de hacer algo con la gota de tinta, sino que a veces tratamos de que caiga en el vaso de otro, ¿no? O negamos de que está cayendo en nuestro vaso. ¿Yo azul? No, para nada. Entonces, ¿qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es esa capacidad de ser espacioso en esa oportunidad del no saber. No es la gota de tinta y no está sobre la gota de tinta. Es transformarnos de vaso a balde, a cubeta. Porque la gota de tinta no va a cambiar. Pero el efecto de la gota de tinta en un balde de agua, en una cubeta, es completamente diferente a lo que ocurre en un vaso. Y allí está nuestra práctica. Allí está nuestra meditación, nuestro zazen, ¿no? Nuestros encuentros como el de ahora, nuestra relación con los tres tesoros. En ese tomar refugio en Buda, en Dharma, en Sangha, es donde vamos transformando ese vaso en cubeta. Pero por supuesto, eso no termina allí, ¿no? Porque podemos transformarnos de cubeta en bañera. Y podemos transformarnos de bañera en lago. Y de lago en mar. Y de mar en océano. La gota de tinta es siempre la misma. Pero esa posibilidad de no saber, esa posibilidad de dejar el espacio abierto, es lo que nos lleva de vaso a cubeta, de cubeta a bañera, bañera a lago, lago a mar y mar a océano. Entonces allí es donde se conecta este concepto de la ecuanimidad con el no saber de Fayán. Porque la gota de tinta se vuelve íntima con el agua de nuestro recipiente. No hay separación. La gota de tinta se vuelve, se convierte, se fusiona con el agua de nuestro recipiente. Hay completa intimidad. Pero ese no saber nos permite ampliarnos para que de alguna manera, completamente comprometidos con esa gota de tinta que es nuestra vida, completamente comprometidos con esa gota de tinta que son las dificultades que nos presenta esta pandemia en este momento. El efecto, el impacto sea diferente. Pero la intimidad es la misma. No hay menos tinta en el vaso que en el balde, en la misma cantidad. Y ocupa todo el espacio. Sin embargo, el color de nuestro espíritu es diferente. Así que los invito a no saber. Los invito a abrirse la posibilidad de la mente de principiante. Que sufre, por supuesto, hay dolor, reconoce el dolor, la gota de tinta está en nuestro recipiente. Pero este espacio que creamos a través de soltar,
de dejar ir hace que estemos más presentes, más equilibrados, más fuertes para nosotros y para el resto de la humanidad, que tanto lo necesita. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy y creo que hay un espacio para preguntas, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Quienes quieran hacer alguna pregunta a este tema tan interesante y también expuesto aquí por el reverendo Sosan, abrimos, sea por chat o por micrófono. Betty va a moderar las preguntas. Gracias. Gracias, buenas tardes, compañeros. Ahora sí, ya estamos listos para el examen, maestro. Todos entendimos. Todos entendieron. Todos entendimos. Todos saben todo ya. Ya saben. Y que la tinta, estamos haciendo el vaso más grande en este momento para que la tinta se diluya. Todos en este momento somos océano. Rolando, por ahí. Guillermo también pidió la palabra. Adelante. ¿Cuál de los dos? Guillermo Mendoza. Ok. Ok. Tiene el micrófono apagado, Guillermo. Ok. Gracias. No te oímos, Guillermo. A ver, sube el volumen. No. Si quieres escribirlo y lo leemos, adelante. Ok. Neo, el J7, por ahí, Neo, hola. Si gustas, puedes abrir tu micrófono para que te escuchemos. Gracias. Bueno, Muten Susan, Namofo, quería con un tinte social la pregunta que, bueno, en mi país, que es el mismo que el suyo, no Estados Unidos, sino Argentina, las escuelas es como que hay un dilema ahí con el tema coronavirus de doy clases, no doy clases, doy por Zoom, que no es lo mismo, claramente. ¿Cómo, o sea, con esta pandemia, que para mí no es pandemia, se achicó el mundo? Ya sabíamos que el mundo se había achicado, pero ahora, por si quedaban dudas, lo tenemos casi en todos lados se habla de lo mismo. Pasado un año también se sigue hablando de eso. ¿Cómo los menores que no tienen nada que ver, que comen carne por los padres, que ven y copian, cómo sacarlos adelante, más allá del estatus social que tengan, para vivir en armonía, sin hacerse budistas, porque muchos por ahí hacemos vida kármica, digamos, kármica en el sentido de ir a trabajar, de tener pareja y eso, pero bueno, cómo poder, cómo llenarnos con la información adecuada y no con pavadas, que lo que más sobra son pavadas. O sea, así lo veo y así es, porque en las redes no, o sea, que yo no hablo por mí mismo, eso se nota. Entonces, el punto es los menores. ¿Qué opinas sobre eso? Creo que... ¿Es Neo tu nombre? No, ese es mi número porque no uso Zoom. No me puse el nombre, pero es Miguel. Miguel. Gracias, Miguel. Miguel, lo que estás trayendo a colación en este momento es un dilema mundial. Por supuesto, en algunos países se ha manejado mejor o diferente o peor la situación, pero es un dilema mundial con respecto al aprendizaje de los niños, ¿no?
volvemos a este tema de que no saber no es ser ignorante, ¿no? Si el resultado de esta charla es decir, maravilloso, entonces que los niños no tengan escuela, va justamente alineado con este tema del koan, ¿no? No saber es lo más íntimo, entonces esto es beneficioso para mis hijos. No saber no es ignorancia. Y también dijiste algo que es muy importante, que es los niños aprenden por el ejemplo. Y es allí, creo, donde está el tema, principalmente ahora. Porque los niños, antes de lo que está ocurriendo ahora, tenían varias fuentes, o más fuentes, como ejemplo, ¿no? Maestros, directores, otros alumnos. Y ahora básicamente o principalmente sus ejemplos son sus padres, ¿no? Mayormente, porque están en la casa todo el tiempo. Entonces, mayormente sus ejemplos son sus padres. Y esto es algo que, de alguna manera, hay que tomar muy seriamente. Porque allí donde como padres no podamos conectar con la sabiduría del no saber, no podamos conectar con la capacidad de ecuanimidad y transmitamos todo ese dolor y toda esa incapacidad de sostener lo que está ocurriendo a nuestros hijos, el problema va a ser mayor. Entonces, aquí hay dos cosas con respecto a tu pregunta, nuevamente. No saber no es ignorancia. Que los chicos no vayan a la escuela, sea por la razón que sea, porque no estoy haciendo juicio de valor aquí si está bien o está mal, simplemente digo, la realidad se ha vuelto muy dificultoso, no es beneficioso, por supuesto. Y, a la vez, los padres cumplen un rol aún más importante como ejemplos para sus hijos, porque hoy por hoy es mayormente lo único que ven, excepto momentos muy escasos en otros lugares. Entonces te invito a trabajar en ti mismo y si tienes hijos, por supuesto, y a la vez acompañar a otros, ¿no? Bueno, pero acompañar a otros, a tus propios padres y a otros padres, en poder sostener esto de manera de ser un ejemplo de beneficio para sus hijos. Tarea nada fácil. Gracias por tu pregunta. Gracias. Tenemos de Rebeca Munguía, nos dice, muy lindo y sobre todo interesante tema. ¿Qué libro podrías recomendar, maestro? Y voy a recomendar Mente Zen, Mente de Principiante. Creo que es un libro que expresa con mucha profundidad desde la manera de expresar de un maestro zen como Suzuki, ¿no? Quizás la expresión no sea tan directa, no es tan lineal. Haz A y lograrás B, ¿no? Pero definitivamente es muy profundo. Y otro libro que les recomendaría es justamente un libro de Norman Fisher. Lo han mencionado aquí. Y se llama Entrenar la compasión. Entrenar la compasión. Creo que es un libro muy apropiado para este momento. Así que recomendaría como comienzo esos dos libros. Gracias. Tenemos de Claudia para usted, ¿cuál es la motivación para mantener la curiosidad si no hay expectativa de saber? Motivación es una palabra que tiene connotaciones muy complejas. Yo quisiera hablar más de aspiración que motivación. Es la aspiración, es aspirar, ¿no? Al despertar, es aspirar a esa mente de Buda, a esa capacidad del despertar como seres y en relación a todo el resto, que de alguna manera nos lleva a sostener esta capacidad de no saber, ¿no? No es una motivación de no saber para lograr algo más, ¿no? Porque allí donde tenemos un objetivo, donde tenemos una búsqueda de provecho, un logro con respecto al no saber, necesitamos empezar a saber.
qué es ese objetivo, qué es ese logro. Entonces, cuando ya empezamos a decir, bueno, yo quiero no saber para, esa que viene después del para se transforma en una idea de saber. Entonces, por eso que decimos, el verdadero no saber no incluye un objetivo determinado. Por consecuencia, la motivación no es el objetivo, es simplemente una aspiración al despertar. Una aspiración al ser más, más equilibrado, más estable, más presente, más íntimo con la realidad. Y de esa manera ayudar a uno y a todos los seres a transitar esta vida y esta dificultad. Espero que haya sido suficientemente clara la respuesta. Gracias. Gracias. De Ernesto Rodríguez Carrillo, excelente reflexión. ¿Es vacía la mente de principiante? Pregunta. Es una mente vacía de preconceptos. No es una mente vacía de información. La mente de principiante es una mente que se encuentra disponible, curiosa, pero no vacía. ¿Sí? Por eso hablo de que la ignorancia o la ingenuidad no es exactamente lo que estamos hablando. La mente de principiante puede estar llena de muchísimas cosas, pero lo que no tiene es preconceptos. Y es una mente vacía de todo aquello, pero muy llena de curiosidad. Entonces, no pensemos, no veamos la mente de principiante como un concepto nihilista, ¿no? Como un concepto del vacío, como la falta de todo el resto, sino más bien una mente vacía de nuestra idea fija de cómo son las cosas. Gracias. ¿Podría ser vacía de expectativas? Por supuesto, entre otras cosas. Ok. Yolanda Ramírez, hola, buenas noches. Mi pregunta al reverendo sería, ¿cómo podría interpretar el no saber a nivel de conducta? ¿Cuál podría ser mi conducta en el no saber? Muchas gracias. Creo que conducta en el no saber, digamos, esto podría verse desde muchos ángulos o puntos de vista, pero quizás una forma o un punto de vista con respecto a la conducta del no saber es saber pausar, saber hacer una pausa. Allí donde creo que sé, allí donde creo que fijo el conocimiento y ya no hay espacio para nada más, ya no me interesa otra cosa porque esto ya lo sé, hacer una pausa y preguntarse, ¿realmente lo sé? ¿Realmente esto es todo lo que hay por saber? ¿Y realmente esto es así? O quizá pueda ser de otra manera. Para otra persona, para otra situación. Entonces, en hacer esa pausa, cuando creemos que sabemos, es una práctica concreta de volver a esa mente de principiante. Simplemente volver a una palabrita muy poderosa, que es quizá, quizá. Quizá no sea así, quizá sea de otra manera. Quizá no lo sepa del todo. Quizá. Entonces practica con el quizá, diría. Gracias por la pregunta. Muy buen, Juan. Guillermo Mendoza. Ahora sí, Guillermo, te vamos a leer. Gracias. Una pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de lo que es un fenómeno no compuesto? Se supone que esto es permanente, ¿cierto? Disculpe, que es una pregunta tal vez no muy cercana al tema, pero es algo que me gustaría aprovechar el momento si es posible. Tengo una respuesta de 2 palabras, contundente. No sé. No lo sé. Creo que lo único que se mantiene permanente es la impermanencia. Si eso se acerca a la respuesta, ¿no? Pero lo único permanente es que todo... Lo único que no cambia es que todo cambia. Valga el koan. Fuera de eso, la verdad, mi respuesta es no sé.
Rebeca Mungía dice, pero soy principiante. De Onam Bonilla, al escuchar esta mirada, al mantener una mente de principiante, me parece haber entendido en cierta medida aquello que dijo, perdón, ya no me sale más. Jesús, a ver, yo lo tengo aquí. Aquello que dijo Jesús, el Cristo, de dejad que los niños vengan a mí, por lo que de ellos es el reino de los cielos. Ajá. Relacionando los niños con la inocencia y la curiosidad y los cielos con la mente. Creo que tiene algunas cosas muy similares. No diría que es exactamente lo mismo, pero tiene algunas cosas muy similares. La mente del niño se ha utilizado muchas veces para representar esta mente del no saber. Pero desde el aspecto de la curiosidad del niño, no del aspecto de la falta de información, no del aspecto de la corta vida, sino de la posibilidad que tiene el niño, porque siente que tiene tanto por aprender, que tiene esa mente curiosa y pregunta, ¿no? Hay una historia muy linda que contaba Blanche Hartman, que fue una maestra Zen de aquí del Zen Center, que falleció hace unos quizá 4 o 5 años. Fue abad, la primera mujer abad del Centro Zen de San Francisco. Y ella cuenta una historia de un nieto llamado Índigo, que tenía 2 o 3 años, que estaba sentado en la mesa. Y que tomó un objeto y empezó a golpear la mesa y empezó a metérselo en la boca y empezó a hacer una cantidad de cosas. Y Blanche reflexionó, ¿no? Y dijo, qué maravilla. Para mí, este objeto es una cuchara. Y la cuchara, yo sé que es una cuchara. Y la cuchara se utiliza para tomar sopa, va a la derecha del plato y se toma en la mano de la siguiente manera. Y para Índigo es un mundo de posibilidades. Pero yo ya sé. Y dice, qué lástima, qué triste me siento en saber que esto es una cuchara, ¿no? Entonces dejar ir la cuchara creo que expresa un poco esto de los niños, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí y el reino de los cielos, como esa mente magnánima o esa capacidad de ver la realidad tal cual es. La respuesta entonces es cuchara. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algún agradecimiento? Por parte de todos, gracias. De Rolando para todos. Dice, sí hay más de Rolando para todos. Cuando me siento a hacer sazen, sé que me siento en un zafu, prendo un saumerio, intento dejar sin apegarme a los pensamientos. Pero después de hacer hash, ya no sé qué es hacer sazen. Esto me estaba preocupando, pero ahora ya no. Es cuestión de estar abierto. Así es. Dejar ir. Así es. Y agradecimientos de parte de toda la sangha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por su atención, por el apoyo, por vuestra práctica, ¿no? Todos los que están aquí están en una búsqueda, están intentando hacer pie en esa aspiración de transformación como seres humanos. Y esto es muy importante. Así que esto lo hacemos entre todos y el agradecimiento va de mi parte hacia ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reverendo Susan. De verdad que hay cosas que uno, aunque uno cree que sabe, y hablando de la mente principiante, siempre es bueno volverlo a oír y en el budismo es así. Siempre hay que estar escuchándolo y siempre hay algo que te recuerda y te vuelve a llamar ese llamado de la atención a volver a uno mismo, y más que todo en estos tiempos de tanta dificultad, de tantos desafíos. De verdad que muchísimas gracias y bueno, y espero que en pronto vuelva a estar con nosotros aquí en estas conferencias de los viernes. Muchísimas gracias a todos los que están aquí.
Gracias a ustedes y gracias, Marina. Les cuento que si quieren seguir explorando estos temas más allá de los libros, pueden ingresar a zencotidiano.org, y allí van a ver una serie de reuniones y de temáticas mensuales para seguir explorando estos temas. Así que los invito también como posibilidad, como herramienta que lo vean. Y usted también tiene una página web donde tiene unos podcasts bien bonitos. Sí. Es Humo, ¿no? No. No. Lo pongo en el chat. Ok. Entonces, zencotidiano.org es lo de las reuniones, lo de los encuentros. Cotidiano. Y Humano es mi blog. Ok, zencotidiano.org para los que, lo repito, para los que ven luego el video en nuestro canal, en el canal de YouTube del instituto, porque el chat no sale. Y la otra página es Manun, ¿no? Lo dije bien. Humanum.com, UMMANUM.com, humanum.com. Ok, por allí pueden seguir al reverendo Susan, que también tiene su página, tiene su Instagram. De verdad Tenemos que estar en todos gracias. los medios hoy por hoy para poder acercarnos a acercar la práctica, ¿no? Sí, hay hace poco me preguntaron eso, del beneficio de las redes sociales en el budismo. Y creo que ha sido muy bueno, no particularmente, ¿no? Creo que alejarse de las redes es un gran medio hábil en las redes sociales. Un gran medio. Porque Como todo puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Claro. En sí mismas no son nada, pero las podemos utilizar definitivamente como medio hábil. Así es. Los que lo usamos para el budismo, pues creo que la gran mayoría lo usamos como un gran medio hábil. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar para poder despedir más. Gracias a todos, muy buenas noches. Los esperamos dentro de 8 días.